¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a la semana número 11, que corresponde del sistema endocrino. Bueno, ya nos conocen, el profesor Richard, el profesor Jorge y Jack. Estamos a cargo del curso de anatomía humana. Vamos a hablar de un tema muy importante y bonito también a la forma de entender cómo funciona el sistema endocrino. Vamos. El sistema endocrino, juntos con el sistema nervioso, se encargan básicamente de la regulación. Esta es la palabra clave, ¿no? Regulación y coordinación. A ver, con otro color. Con verde, ¿eh? Entonces, mira, el sistema endocrino, a través de los impulsos, básicamente los impulsos, y estos son de naturaleza eléctrica, por lo tanto es rápido y poco duradero. Estos van a conducir a la coordinación del sistema, bueno, la coordinación del cuerpo en general, ¿no? Y el sistema endocrino es a través de secreción de sustancias, estas de naturaleza química que se llaman hormonas. Esto es más lenta y es duradera, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso, a través del sistema endocrino, y esto mediante las hormonas, van a regular y coordinar el medio del cuerpo, ¿no? Entonces, quien está en la cabeza de todo es el sistema nervioso. Esto de por sí solo, el mismo sistema nervioso puede coordinar y regulación, puede realizar esta función, o puede realizarlo a través del sistema endocrino, ¿ya? Entonces, el sistema endocrino depende, en último término, de las órdenes generales del sistema nervioso. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Principalmente del hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo es nuestro cerebro endocrino, se llama, que está conectado a través de la hipófisis, ¿ya? Entonces, la regulación y coordinación del organismo, tiene que ver básicamente con los receptores, ¿no? Existen unos receptores. Estos receptores son para el sistema nervioso o para el sistema endocrino. Estos finalmente se necesita una respuesta, ¿no? Una respuesta del organismo. Y esta respuesta va a ser rápida, poco duradera, muy específica, y puede ser lenta, muy duradera y poco específica. O sea, básicamente los dos como que se contraponen, pero los dos ayudan a regularizar. Se contraponen en el sentido de que este es rápido y este es lento. Este es poco duradera y este es muy duradera. Y este es muy específica y este no es tan específica, ¿ya? Muy bien. Vamos, entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Es el conjunto de órganos encargados de coordinar, integrar y armonizar las funciones del organismo. Estos órganos están formados por un epitelio glandular llamado glándulas, ¿ya? Glándulas. Su secreción es vertida a la sangre, se llama, por lo tanto, endocrino. Aquí vamos a tener una visión general. Por ejemplo, acá tenemos el hipotálamo. Vamos con otro colorcito, a ver cómo. Acá está el hipotálamo, ¿ya? Este hipotálamo va a tener conexión directa con la glándula hipófisis, que es la glándula madre o glándula maestra. Esta hipófisis se encuentra alojado, ya saben, en la silla turca del hueso esfenoides, que forma la base del cráneo. ¿Ya? ¿Está? Bien. Entonces, esta hipófisis tiene dos partes, una parte anterior o adenohipófisis, la parte roja, y una parte posterior o neurohipófisis, ¿ya? Vamos a dar un vistazo general. En esta parte anterior o adenohipófisis va a cumplirse tres funciones que se llama, yo le he puesto PAS por las tres funciones: producción, almacenamiento y secreción. ¿Ya? Secreción. A ver, no quiere pintar. Secreción. En cambio, la neurohipófisis o hipófisis posterior solamente es AS. ¿Qué es eso? Vamos a describir.
capaces, las anteriores, producción, almacenamiento y secreción de estos 5 grupos hormonales, dentro de las cuales tenemos la prolactina, que va a actuar, acá está, una mama, ¿no? En los conductos galactóforos de la mama, los gonadotropina, que va a actuar, este es un testículo y este es un ovario, ¿no? Las gónadas, tirotropinas, va a actuar sobre la tiroides, acá está, la tiroides que se encuentra en el cuello, la adenocorticotropina, que tenemos las hormonas de la corteza suprarrenal. Este es el riñoncito que hemos visto en la clase anterior en el sistema urinario, y esta es la glándula suprarrenal. Y la somatotropo, aquí está la hormona de crecimiento que va a actuar en los huesitos, ¿no? Acá están los huesos, en la metáfisis, acá, de los huesitos, de los huesos largos, de todo tipo de huesos, ¿no? Y aquí tenemos en la parte posterior o neurohipófisis, solamente almacena y secreta, pero no produce. ¿Quién produce? Produce acá el hipotálamo. Acá hay 2 núcleos, un núcleo, acá un núcleo y acá hay otro núcleo, ¿no? 2 núcleos. Estos núcleos, esto se llama paraventricular. El paraventricular, que va a producir la oxitocina. Lo produce y lo conduce hacia la neurohipófisis. Aquí se va a almacenar y se va a secretar. Y el otro núcleo es el supraóptico. Este supraóptico va a producir ¿qué? Va a producir la antidiurética, ¿no? Produce y lo almacena, ¿dónde? En la neurohipófisis. Vamos, la oxitocina, ¿dónde va a actuar? Actúa también en la eyección de la leche, aquí en la glándula mamaria, para la eyección. ¿Y dónde? Sobre todo aquí, pues, ¿no? Donde el útero, para la contracción en el momento del parto. Y la antidiurética, hemos visto, ¿no? Antidiuresis, impide la producción o la pérdida de orina, ¿no? Entonces capta agua, bastante agua, impide, ¿no? Entonces se llama antidiurética. Actúa sobre el túbulo colector, ¿no? Muy bien. Y también el túbulo contorneado distal, pero básicamente sobre el túbulo colector. Las glándulas endocrinas, ¿dónde podemos encontrarlo? Mira, para ubicarnos anatómicamente, los grupos aquí encontramos en el hipotálamo, decíamos, acá está el hipotálamo, ¿no? La base del cráneo, aquí está, ¿no? Que se comunica con la hipófisis, con sus partes, hemos visto, anterior y posterior. Aquí en el cuello encontramos la tiroides. Podríamos preguntar, ¿dónde se encuentra la tiroides? Yo te pongo en el tórax, qué sé yo, y en la parte se encuentra en el cuello, ¿no? La paratiroides se encuentra en la parte posterior. Tenemos el timo, que es una glándula que tenemos desarrollada hasta la adolescencia, más o menos, ¿no? Luego desaparece, ¿no? Acá está el timo, que hemos visto, se encuentra acá en la región donde lo estudiamos al corazoncito, ¿no? Acá está. En el mediastino superior, medio e inferior. ¿Qué más encontramos? Las glándulas suprarrenales. Acá está, en el riñoncito, sobre todo en la parte suprarrenal, ¿no? Sobre el riñón. Encontramos los islotes pancreáticos, ahí está sobre todo la insulina y las gónadas, ¿no? Los ovarios y los testículos. Eso podemos ver. Muy bien, entonces nuestras hormonas, ¿qué son? Son sustancias químicas o son mensajeros químicos. Son producidas por los tejidos específicos son transportados por el sistema vascular, ¿no? Para afectar a otros tejidos. Coordinan, hemos visto, regulan, armonizan los procesos fisiológicos integrados de distintas partes del cuerpo. Esto se produce al final, homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Estado igual, ¿no? Equilibrio interno, lo que se busca. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características de las hormonas? Los tejidos, bueno, donde actúan las hormonas se llaman célula diana o blanco. Son órganos químicos
presentan un receptor específico, se encuentran a bajas concentraciones, en picogramos, poquísimas, picogramos. Provocan modificaciones, no crean funciones. Acá dice no crean funciones, solo modifican las funciones. Se encuentran a bajas concentraciones, ya decía. Se metabolizan rápidamente en el hígado porque son compuestos químicos orgánicos. Y sobre todo esto, ¿no?, tienen un control homeostático o feedback, es decir, se autorregulan. Cuando existe bastante cantidad de una sustancia, sencillamente ya no es útil la hormona para que siga produciendo. Cuando no hay, sí se necesita. ¿Ya? Muy bien. Aquí, esta es una pregunta de examen que a veces nos hacen, ¿no? Un poco difícil, pero hay que aprender esta parte, ¿no? Estructura química. ¿Cuáles son las proteicas? ¿Cuáles son las esteroideas? Aquí en esteroideas, por ejemplo, básico, las hormonas sexuales y las córticos suprarrenales, ¿no? Tenemos la aldosterona, el cortisol, acá está la FSH y la LH, ¿no? Las GONA2, las AX de las más poquitas. Y todo el resto, pues las hipoficiarias, ahí tenemos la hormona de crecimiento, etcétera, las oxitocinas, todas están acá, todo el grupo. Pudiéramos aprendiéndolos, porque si nos aprendemos esto, por descarte sacamos esta parte, ¿no? O nos aprendemos estas tres de acá, que acá están básicamente, son las hormonas sexuales y las córticos suprarrenales y las hormonas, las tiroideas y las adrenalina y noradrenalina, y además de las derivadas del ácido arquidónico. Es más fácil aprenderse estas partes de acá, y todas las que quedan, pues van a ser proteicas. La mayoría son proteicas. ¿Ya? Esto es importante porque según la estructura química tienen un lugar donde van a actuar. Van a actuar o en la membrana de la célula, o en el citoplasma de la célula, o en el núcleo de la célula. Tienen sus receptores. Vamos a ver. Ya. Por ejemplo, aquí hay un caso común, se comunica una hormona endocrina. Acá está, por ejemplo, la célula endocrina, libera hacia la circulación sanguínea, es conducido la hormona, encuentra un receptor, y luego esto va a actuar sobre la célula. Por ejemplo, a ver, la hormona de crecimiento, ¿ya? Es producida por el adenohipófisis, se va por la sangre, y ¿a dónde llega? Va a llegar a los huesitos, a la metáfisis de los huesos, para producir el crecimiento, ¿ya? Entonces así actúa. Muy bien, entonces aquí podemos ver los mecanismos de acción de las hormonas. La hormona, su acción. ¿Cuántos tenemos receptores? Miren, en la membrana de las células, todas las proteicas. ¿Ya? Las proteicas. A ver, si volvemos, la mayoría son proteicas. Estas hormonas proteicas, como son proteínas, van a viajar solitas por la sangre. Solas viajan por la sangre y llegan, y sus receptores van a estar aquí. A ver, si dibujamos una célula acá. Acá está la célula, acá está. Acá hay receptores externamente para las proteicas. En el citoplasma dentro de la célula está para las hormonas esteroideas. Es decir, las esteroideas vienen por la sangre, por toda la sangre, y directamente se pasan la membrana celular. Se pasan de frente. ¿Por qué? Porque la membrana celular es una doble capa lipídica. Eso lo han enseñado en biología. O sea, dos capas de lípidos, y como esta es la que ingresa, son esteroideas, son lipídicas, entonces parecido con parecido le deja pasar, ¿no? Pasa, le dice, ingresa y su receptor está dentro. En cambio, las proteínas quieren entrar acá, pero no van a ingresar porque hay una capa de lípidos, entonces hay un rechazo, entonces los receptores están aquí. Esos receptores lo van a recibir de las proteínas, y estos receptores lo van a llevar de la manito hacia donde va a actuar dentro de la célula, ¿ya? Y las que están en el núcleo, prácticamente en el fondo, sus receptores son de las tiroideas, ¿ya? Más o menos así. A ver, recapitulando, de las proteínas, sus receptores se encuentran en la membrana. ¿Por qué? Recordamos, porque las membranas son una doble capa de lípidos, y los lípidos no le dejan pasar a las proteínas. En cambio, los esteroides son grasitas, son lípidos también. Como los lípidos están en la puerta acá, le dices, ¿sabes qué? Tú eres mi amigo, pasa, ¿no? Pasa hacia el citoplasma. ¿Ya? Más o menos así funciona, ¿ya? Aquí tenemos cómo se regulan las hormonas,
¿no? La mayoría es por feedback positivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando, acá está, se necesita, supongamos, se necesita eh, de calcio, ¿ya? Supongamos que necesita. Entonces, la paratormona es, haz que se produce, el tema endocrino, mm, a través de la hormona paratormona libera la paratormona. Esta paratormona va a actuar sobre va a actuar sobre las células de qué? De los huesos. ¿Para qué? Para sacar calcio y para poner calcio ¿a dónde? A la sangre, para elevar el calcio. Una vez el calcio en la sangre ya, ya no requiere más que siga está presente esta hormona. Entonces le envía una señal a las neuronas, al sistema de la adenohipófisis, y le dices que ya no produzcas más para tu hormona. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que queríamos, que es el calcio. Entonces así se regula. ¿Cuándo es negativo? Por ejemplo, aquí feedback negativo. Acá está el estímulo, acá está la glándula, acá está el efecto. Entonces la glándula hace un efecto y este efecto, ¿sabes qué me dice? ¿Sabes qué? Cortamos aquí. Y ya se logró lo que se quería, ¿no? Muy bien. Vamos a la adenohipófisis. Les decía que se aloja donde en el hueso, en la silla turca del hueso esfenoides, ¿no? Es una pregunta de examen. ¿Dónde se aloja la hipófisis? Está constituido por adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Les decía la adenohipófisis o anterior, ¿no? O la parte anterior, donde que produce paz, ¿no? Producción, almacenamiento y secreción de hormonas. Y la parte posterior es la AS, que es AS, almacenamiento y secreción. ¿Dónde se producen? En el hipotálamo, en dos núcleos, en el supraóptico y el paraventricular. El supraóptico produce la vasopresina y el paraventricular la oxitocina, ¿no? Acá está. La antidiurética, y lo otro es la oxitocina, la antidiurética, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos celulares. Aquí es como se producen, por ejemplo, en la neurohipófisis, para poder almacenarse en la parte posterior, ¿no? Y la adenohipófisis o parte anterior, que encontramos todas las hormonas, ¿no? Los grupos hormonales que hemos visto. La hormona de crecimiento para poder desarrollar los huesos, ¿no? La prolactina a través de las mamas, la FSH, LSH, por ejemplo, acá tenemos los ovarios, el testículo, ahí van a actuar cuando no se desarrolla, que produce patologías, ¿no? Por ejemplo, de repente más adelante podemos ver las alteraciones que se producen, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Aquí, para que se motiven, aquí eso es la hormona de crecimiento, dice que se le dio a Messi para que pueda crecer, ¿no? ¿Dónde actúa? En los huesos, en los huesos largos, por eso que Messi recibió hormona de crecimiento en España y pudo crecer, porque era demasiado pequeño para el fútbol. Y él recibió todas las vitaminas, todo el control. Sin embargo, esto es un manejo bastante profesional porque el exceso de hormona de crecimiento puede causar en diabetes, ¿no? Es muy cuidadoso, es muy restringido con un nutricionista, con un endocrinólogo, con un neurólogo, un equipo un staff de médicos tienen que vigilar todo esto, ¿no? No es una vez un estudiante me pidió que le indicara hormona de crecimiento para poder crecer. No es así como tomar un paracetamol, es mucho más complicado. Pero es así, así funciona, ¿ya? Así funciona. La hormona de crecimiento actúa en los huesitos para poder desarrollar. Acá está la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, les decía, crecimiento corporal a través de la somatomerina que está en el hígado. ¿Esto qué produce? Crecimiento óseo, crecimiento cartilaginoso y finalmente crecimiento de los músculos. Pero aumenta el metabolismo de las grasas, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que una persona que bastante está creciendo, por eso que es delgado, básicamente tiene músculo,
pero no tiene lípidos, ¿no? Poca grasa, aumenta el metabolismo, se metabolizan las grasas. Cuando se produce el estirón en la adolescencia, todos son delgados, tienen más músculo, no tienen poca grasa. ¿Ya? Pero sin embargo, como les decía, el exceso de hormona de crecimiento, naturalmente la hormona de crecimiento produce, hay una resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Significa que hay una predisposición a ser diabético solamente por la presencia de la hormona de crecimiento. Un mal uso de esta hormona de crecimiento inmediatamente se convierte en diabético, ¿no? ¿Y quién quisiera ser diabético a estas alturas? Es una enfermedad crónica de que no tiene cura, solamente se trata, ¿no? Solamente por querer ser más alto. Muy bien. O alta. La hormona de crecimiento, otra vez, acá ¿dónde va a actuar? Bueno, se produce en la hipófisis. Esto, ¿dónde actúa? ¿No? A través de un mediador en el hígado para producir la somatostatina, somatomedina, en los músculos, en el hueso y el crecimiento óseo. Esta hormona de crecimiento, cuando se altera en los niños, produce gigantismo, ¿no? En los niños. ¿Por qué? Porque los huesitos aún no se han cerrado. Pero en los adultos, cuando se altera, ya no produce gigantismo, produce acromegalia. ¿Qué significa? Que solamente crece las partes sacrales, crecen los huesos de la cara, los huesos de unas tremendas manos deformes, los pómulos crecen, los pies crecen, los nódulos de los huesos crecen. No hay un crecimiento simétrico, no hay crecimiento asimétrico, porque hay muchos huesos que ya han cerrado y han terminado de su etapa de crecimiento, ¿no? Entonces se llama acromegalia, cuando se altera esta hormona. Son patologías, ¿ya? Solamente para que tengan idea. Y cuando se altera también, o no hay poca producción en los niños, se produce enanismo, ¿no? Enanismo. Muy bien, la prolactina es una hormona que se produce básicamente durante el embarazo, pero también se puede producir cuando no hay embarazo, ¿no? Cuando hay alteraciones, sobre todo cuando se consumen algunas medicinas producidas por fármacos. Hay algunos fármacos que producen producción de leche, ¿no? Las mamas, y algunos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Sin ser necesariamente estar gestando o estar dando de lactar, ¿no? Esta hormona mantiene el cuerpo lúteo durante el embarazo, ¿no? Entonces esto es la que produce, por ejemplo, lactancia materna exclusiva durante cada 2 horas. Esto actúa como un método anticonceptivo natural. Se llama MELA. ¿Por qué? Porque el cerebro está más pensando en la producción de leche que inhibe la demás producción de gónadas. Entonces, por lo tanto, hay un control natural. ¿Ya? La hormona estimulante de la tiroides básicamente tiene que producir con esta glándula, ¿no? Que se encuentra en el cuello, que actúa a nivel de todo el metabolismo del cuerpo. Es una hormona muy importante dentro del metabolismo general del cuerpo. Quizás podemos darnos cuenta que hay personas que que son hipotiroideas, ¿no? O sea, tienen poca producción de esta hormona, y se le cae el cabello, viven durmiendo, producen obesidad, se olvidan las cosas. Entonces tiene que tratarse con esta hormona de la tiroides, ¿no? Se trata. Y lo contrario es el hipertiroidismo. El hipo es cuando hay poca cantidad y el hiper es cuando hay bastante, ¿no? Entonces son los que delgaditos, taquicárdicos, bien delgados, con los ojos salidos y consumen bastante, su metabolismo es acelerado. ¿Ya? Es la hormona estimulante de la tiroides. Las corticotropas básicamente mantienen el crecimiento de la glándula suprarrenal. Aquí tenemos varias hormonas, ¿no? Muchas hormonas, desde la aldosterona, desde el cortisol, hasta las hormonas sexuales que van a actuar, tienen mayor importancia en las damas, porque en los varones la más importante es las hormonas sexuales que se producen en las gónadas o en los testículos. ¿Ya? La FSH, la hormona folículo estimulante, básicamente son hormonas sexuales, ¿no? Son esteroideas, son hormonas sexuales que participan directamente en la ovulación, en la fecundación, que se va a ver en su momento, ¿no? La FSH se estimula
Es como cada periodo sexual, dentro de todo su arsenal de ovocitos secundarios, eh, hay una corte, que es una corte más o menos de 10 a 20 ovocitos que se estimulan. De esos 20 solamente uno va a escoger, ¿no? Uno va a saltar a través de la hormona luteinizante, ¿no? Pero 20 se activan, se estimulan y están esperando cualquiera de esos 20 se va a escoger, ¿no? Así es. Ellas ilusionan a 20 ovocitos. Bueno, acá está la luteinizante, lo que les hablaba, ¿no? Actúa, básicamente son las dos gonadotrópicas que actúan, estimula la formación de la actividad del cuerpo lúteo y el ovario, ayuda a la FSH a estimular las células intersticiales del testículo, también en el varón, ¿no? Luteinizante y folículo estimulante. ¿Cómo son? Se llaman gonadotropinas, la FSH y la LH. Bueno, y esta es poco estudiada, ¿no? La hormona del melanocito estimulante estimula a los melanocitos de la piel a producir melanina, el pigmento de la piel. El mayor pigmento hace que uno sea de piel más oscura, más pigmentada, el aumento de la melanina y la menor cantidad de melanina es la piel que sea un poco más clara, ¿no? Igualito ocurre también ese tipo de pigmentación en el color de los ojos. Más pigmentación, los ojos son más oscuros, menos pigmentación, los ojos son más claros y diferente tipo de colores, ¿no? Estos son la melanina. También se asocia a la adenohipófisis, ¿no? A la hipófisis anterior. Bueno, tenemos el control hipotalámico de la secreción de la adenohipófisis, que les decía, ¿no? Acá está la adenohipófisis o lóbulo anterior, van a secretar a la sangre y estos van a ir liberando al sistema sanguíneo y esto van a actuar donde las células diana. Una secuencia, pero cuando se requiere, ya, hormonal. La neurohipófisis o hipófisis posterior son las células que no fabrican, les decía, ¿no? Por eso ellos no fabrican, solamente reciben las hormonas ya fabricadas en el hipotálamo, ¿no? Reciben las hormonas fabricadas en el hipotálamo, fabricadas, y va a la parte posterior, ¿no? Llega ahí. ¿Qué va a llegar? La antidiurética y la oxitocina. Cruzadito, la antidiurética en el núcleo paraventricular, perdón, supraóptico, y la oxitocina en el núcleo paraventricular. ¿Ya? Las dos hemos visto, vienen por los axones neuronales y se almacenan y se secretan en la neurohipófisis. ¿Ya? Esto es importante, por ejemplo, la oxitocina produce la contracción vamos a hacer una aplicación, ¿ya? Una contracción del útero. Por ejemplo, cuando hay amenaza de aborto o amenaza de aborto, entonces hay dolor en el hipogastrio. ¿Por qué? Porque hay contracciones leves. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se hace reposar y se hidrata, se pone líquido en la sangre. Y ese líquido, mira, va a actuar ¿dónde? La antidiurética. Y esta antidiurética va a actuar en forma sinérgica en la oxitocina. Entonces va a bloquear la oxitocina. Y al bloquear la oxitocina ya no hay contracción. Y al no haber contracción se solucionó el problema de amenaza de parto. Entonces este es el fundamento por qué nosotros le ponemos un cloruro, lo hidratamos en la vena a una persona, una dama que tiene una amenaza de parto. Este es el fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque la hidratación bloquea la oxitocina indirectamente y al bloquear la oxitocina bloquea las contracciones del útero y al bloquear las contracciones del útero ya no hay contracción, no hay dolor, no hay amenaza de parto. Ya, así más o menos, para que se acuerden y se motiven. La antidiurética, ¿no? Evita la pérdida de agua por la orina, antidiuresis, ¿no? Entonces reabsorbe. Eso vamos a hacerlo con una aplicación práctica. Cuando alguien se va a jugar fútbol, juega vóley, qué sé yo, básquetbol, juega, ha perdido bastante líquido por la transpiración y luego el cuerpo, ¿qué dice? No, está perdiendo bastante líquido a través del sudor, etcétera. No se confía, no cree en nadie, entonces retiene todo el líquido posible. Y uno cuando se va a orinar, a miccionar, va a orinar poquito y cargado. ¿Por qué? Porque
porque esta hormona se ha activado y ha dicho, no, yo voy a guardar todo el líquido posible porque no me confío, no vaya a tomar agua. Entonces se encargan, por eso las hormonas se encargan del equilibrio homeostático, y esta hormona actúa a nivel del túbulo colector en el riñoncito. Por eso que el riñón es un órgano principalmente homeostático. Ya, acá está. Muy bien. La oxitocina, bueno, ya hemos ido hablando, ¿no? Estimula las contracciones de los músculos del útero, ¿no? Entonces esto tiene que ver, tiene sus receptores ahí a nivel de la pelvis, y también actúa a nivel de la eyección de la leche, ¿no? Bueno, mira, pregunta de examen, ¿no? ¿Quién participa en la eyección de la leche? Ah, prolactina, y todo el mundo marca prolactina. Eyección es oxitocina. Producción es prolactina. Producción, prolactina, ¿ya? Entonces, la oxitocina regula a través de la retroalimentación positiva. Ya hemos dicho cómo a veces se participa en el trabajo de parto. Muy bien, y también en el aborto. Bueno, la hormona tiroides es pequeñita, ¿no? En la glándula, pero es muy potente cuando se altera esto aquí en el cuellito. Cuando se altera, antes no sé si han visto tremendas masas tumorales, el famoso bocio o coto. Por eso es que la OMS sugirió, ¿no?, la presencia de la sal yodada, el yodo en la sal. El yodo, por eso consumimos sal yodada. ¿Para qué? Para prevenir este tumorcito, el coto, o por falta de yodo, ¿no? Este es en el cuellito. Entonces, esta hormona es muy importante para el metabolismo en general. Cuando ya les dije se altera, hipotiroidismo, produce menstruación abundante, obesidad, caída de cabello, etcétera, ¿no? Y las hipertiroidismo, todo lo contrario. Bueno, algunas... bueno, la calcitonina tiene que ver con la paratormona, ¿no? Aumenta el calcio en sangre. El calcio en sangre debe estar de 8 a 10. De 8 a 10 el calcio en sangre como promedio. Si hay menos de 8, entonces, ¿qué se activa? La calcitonina, perdón, la paratormona para subir el calcio a 8. ¿Ya? Para subir el calcio a 8. Y si el calcio está a 12, se activa la calcitonina para disminuir el calcio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúa? Controla el contenido del calcio en la sangre, aumenta la formación de hueso por los osteoblastos. Osteoblastos son las células que forman hueso, inhibiendo la degradación de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células comedoras de hueso, ¿no? Osteoclastos comen, participan en la resorción ósea. Entonces, cuando hay bastante calcio en la sangre, las células que llevan calcio hacia los huesos para formar más hueso, ¿no? Porque no requieren calcio, para que esté en equilibrio. Las glándulas suprarrenales, acá están las glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son? Aquí la parte más externa es la parte glomerular, la parte fasciculada, y la parte reticular está más adentro. Y más adentro está la médula, donde ahí se produce la calcitonina. La glomerular produce la aldosterona, aquí produce el cortisol, y acá está la hormona, las hormonas sexuales, básicamente la dihidroaldosterona, ¿no? Son las hormonas básicamente importantes en las damas. Y en la parte medular, acá está la calcitonina, perdón, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que son las hormonas del miedo, ¿no? Full adrenalina, cuando sientes que alguien te quiere robar tu celular y está cerca de tu casa y vas corriendo, ¿no? Lo que normalmente no corres, y cuando ves al ladrón cerca de ti, corres a más de 100 kilómetros por hora. La corteza suprarrenal, acá está, parte más externa, está lo que les decía, ¿no? La parte glomerular, la parte más externa, que tiene mineralocorticoides, ¿no? La aldosterona, la media, la fascicular,
Ahí está el glucocorticoides, el cortisol, y la reticular, la parte interna, acá están los andrógenos, ¿no? Los andrógenos que son encargados de formar esos pequeños barbilla en las damas, ¿no? Sobre todo en las damas. A los varones también, pero no son de mucha importancia porque nosotros producimos nuestras hormonas en las gónadas, ¿no? Esto es muy secundario. Y los mineralocorticoides, aquí tenemos, ¿no? La aldosterona, que va a participar en la regulación de los minerales, ¿no? A nivel, ¿no? del riñoncito, ¿no? Tiene mucha importancia para nuestro curso, pues es sumamente importante en general, ¿no? Pero para nuestro curso vamos a mencionarlo nada más. Los glucocorticoides, acá está el cortisol, la cortisona, la corticosterona, ¿no? Básicamente tienen muchísimas funciones, ¿no? Acelera la degradación de las proteínas, degradan el catabolismo de los lípidos, se usan como antiinflamatorios, ¿no? Ayuda a mantener la regulación de la presión corporal. De verdad que los corticoides también producen o participan en la osteoporosis. Entonces son muy buenos, ¿no? Usados los cortisoides incluso como una parte de la medicina. Las gonadotropinas, aquí tenemos básicamente los andrógenos, ¿no? Que es muy importante, como decía, en las damas. La glándula suprarrenal, aquí tenemos la adrenalina, la parte más interna, y la noradrenalina, ¿no? 80% adrenalina y el resto es noradrenalina, que es básicamente tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Las hormonas del miedo. El páncreas es importante, el páncreas, porque tenemos para este momento es una glándula mixta. Aquí produce la insulina y a través de aquí en los islotes de Langerhans. En estos islotes se produce la insulina, que es una proteína pequeña que es muy importante para la absorción de la glucosa. Acá está, páncreas endocrino, las células alfa que produce glucagón, las células beta, insulina, es pregunta de examen. ¿Qué células produce insulina? Las células beta. ¿Ya? Las células delta, la somatostatina, y las células F, polipéptido pancreático, ¿no? Y las células alfa también glucagón. ¿Ya? Estas tienen funciones opuestas. Muy bien, vamos, seguimos. Acá está el páncreas, bueno, lo mismo, la cantidad, ¿no? Células alfa, beta. Acá está la insulina, que es una proteína de 51 aminoácidos, 20 más, dos cadenas, ¿no? Cadenas sencillas, de 21 más 30 aminoácidos, 51 aminoácidos. Son una proteína, ¿no? ¿Cuántas funciones de la insulina, ¿no? Básicamente la disminuye de la glucosa en la sangre, ¿no? Esto es más importante. Es la única hormona que hace esto. Interviene en la homeostasis de potasio, ¿no? Es importante esto. Y también participa en... estimula la admisión del potasio. Bueno, por eso aquí el potasio tiene que ver con los calambres, ¿no? Muy bien. El glucagón es una hormona que se opone, básicamente es opuesta a su función a la insulina. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Y las hormonas o gónadas, que lo vamos a ver en la siguiente clase, creo, los productores de estrógenos y progesterona, tenemos los ovarios, ¿no? Estas son las damas. Las gónadas, aquí actúa sobre todo la FSH, la LH, y también el testículo, ¿no? La testosterona, básicamente en el varón, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí nos quedamos. Vamos a resolver el seminario, unas preguntas bastante sencillas, y cualquier duda estamos prestos para poder resolver, ¿ya? Gracias.